El electroencefalograma es una prueba médica que registra la actividad eléctrica del cerebro. Es una herramienta útil para el diagnóstico y seguimiento de diversas condiciones neurológicas, incluyendo la epilepsia. En este artículo te proporcionaremos información detallada sobre el electroencefalograma y cómo se utiliza en el contexto de la epilepsia. Este estudio se realiza en un entorno médico, generalmente en un laboratorio de neurofisiología o en una clínica especializada. El paciente se acuesta en una cama o silla reclinable y el técnico coloca electrodos en su cuero cabelludo con un gel conductor. Los electrodos están conectados a un dispositivo de registro que registra la actividad eléctrica del cerebro durante un cierto periodo de tiempo que puede variar de 20 a 60 minutos o incluso más en algunos casos. Este se utiliza para diagnosticar y monitorizar diversas condiciones neurológicas, incluyendo la epilepsia. En el caso de los pacientes con epilepsia, el electroencefalograma puede ayudar a identificar la presencia de actividad eléctrica anormal en el cerebro que puede indicar la presencia de crisis epilépticas. También puede ayudar a determinar la localización y la gravedad de las crisis epilépticas, lo que es crucial para el manejo y tratamiento adecuado de la epilepsia. Este estudio registra la actividad eléctrica del cerebro en forma de ondas, que son representaciones gráficas de la actividad cerebral. Estas ondas pueden mostrar patrones normales o anormales que pueden ser interpretados por un neurólogo o un especialista en neurofisiología. Los patrones anormales pueden indicar la presencia de condiciones neurológicas, como la epilepsia, o ayudar en el diagnóstico y tratamiento adecuado. Preparación y procedimiento del electroencefalograma. Antes de someterse a este estudio, es importante seguir las instrucciones del médico o del técnico de laboratorio. Y esto puede incluir restricciones en la ingesta de alimentos y medicamentos, así como la limpieza del cuero cabelludo para asegurar una buena calidad de la señal registrada. Durante este estudio, el paciente se encuentra acostado o sentado en una posición cómoda. El técnico coloca electrodos en su cuero cabelludo, generalmente en varios lugares estratégicos, utilizando un gel conductor para asegurarse de tener una buena conexión. El paciente debe permanecer quieto durante el registro y en algunos casos se requiere que realice ciertas actividades específicas como respirar profundamente o abrir y cerrar los ojos o dormir para registrar diferentes patrones de actividad cerebral. Durante el procedimiento, el equipo de registro del electroencefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro en forma de ondas en un gráfico. Una vez completado el registro, el médico o el especialista en neurofisiología analizará los resultados del electroencefalograma y proporcionará una interpretación y diagnóstico adecuado. En este estudio, que es un procedimiento no invasivo y generalmente no causa ningún dolor o molestia significativa, los electrodos se colocan sobre el cuero cabelludo y no penetran en la piel ni en el cerebro. Algunos pacientes pueden sentir una leve sensación de picazón o frío en la zona donde se colocan los electrodos debido al gel conductor, pero esto es temporal y no causa daño alguno. El estudio también es un procedimiento seguro y no tiene riesgos significativos asociados. No utiliza radiación ionizante ni otros tipos de radiación dañina, por lo que no hay riesgo de exposición a radiaciones. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones del médico o del técnico de laboratorio para asegurar una correcta preparación y realización del estudio. El electroencefalograma juega un papel fundamental en el diagnóstico y manejo de la epilepsia. La epilepsia es una condición neurológica crónica, caracterizada por la presencia de crisis epilépticas recurrentes. El electroencefalograma puede ayudar a identificar la presencia de actividad eléctrica anormal en el cerebro, que puede indicar la presencia de crisis epilépticas, así como la localización y la gravedad de las mismas. Es una herramienta diagnóstica clave para los médicos especialistas en epilepsia y que puede ayudar a confirmar el diagnóstico de epilepsia, diferenciarla de otras condiciones neurológicas y determinar el tipo de epilepsia presente. Además, también es utilizado en el seguimiento del tratamiento de la epilepsia para evaluar la efectividad de los medicamentos antiepilépticos y ajustar el manejo terapéutico según los resultados de este estudio. Aunque el electroencefalograma es una herramienta valiosa en el diagnóstico y manejo de la epilepsia, también tiene algunas limitaciones.
La principal limitación de este estudio es que solo registra la actividad eléctrica superficial del cerebro, en la zona del cuero cabelludo donde se colocan los electrodos. Esto significa que puede haber actividad anormal en áreas profundas del cerebro que no se registran en él. Además, el electroencefalograma es una prueba que registra la actividad eléctrica en un momento específico, por lo que no puede captar actividad anormal, intermitente o irregular. Por lo tanto, es posible que un paciente con epilepsia tenga un electroencefalograma normal en un momento determinado, pero aún así experimente crisis epilépticas. Si te han diagnosticado epilepsia o tienes sospechas de esta condición, aquí te brindamos algunas recomendaciones adicionales. Número 1. Sigue las indicaciones de tu médico o especialista en neurología en cuanto al tratamiento antiepiléptico. Es importante tomar los medicamentos según las indicaciones y acudir a las citas de seguimiento programadas. Número 2. Mantén un registro de tu crisis epiléptica. Anota la frecuencia, la duración, las características de las crisis, así como cualquier desencadenante que hayas identificado. Y esto puede ser útil para tu médico en el ajuste del tratamiento y la evaluación del progreso. Número 3. Evita los desencadenantes conocidos de tus crisis epilépticas si los hay. Estos pueden incluir privación de sueño, estrés, luces intermitentes, alcohol u otros factores específicos identificados en tu caso. Número 4. Mantén un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación equilibrada, ejercicio regular, manejo del estrés y suficiente descanso. Número 5. Mantén una comunicación abierta y constante con tu médico o especialista en neurología. Reporta cualquier cambio en tus síntomas o efectos secundarios del tratamiento y busca su orientación en caso de dudas o preocupaciones. Recuerda que cada caso de epilepsia es único y requiere un enfoque individualizado en el diagnóstico y en el manejo. El electroencefalograma es una herramienta importante en este proceso y puede brindar información valiosa para el tratamiento adecuado de la epilepsia. Es una prueba médica importante en el diagnóstico y manejo de la epilepsia. Proporciona información valiosa sobre la actividad cerebral y ayuda a los médicos a confirmar el diagnóstico de epilepsia, diferenciar de otras condiciones neurológicas y también evaluar la efectividad del tratamiento antiepiléptico. Aunque el electroencefalograma tiene algunas limitaciones como la incapacidad para registrar actividad cerebral profunda y la posibilidad de obtener resultados normales en pacientes con epilepsia intermitente, sigue siendo una herramienta clínica esencial en el manejo de la epilepsia. Si tienes sospechas de epilepsia o si ya has sido diagnosticado con esta condición, tu médico puede solicitar un electroencefalograma como parte del proceso de evaluación y seguimiento. La preparación es muy sencilla y generalmente no causa molestias significativas. Durante el procedimiento se registran las ondas cerebrales y los resultados serán interpretados por un especialista en neurofisiología. En conclusión, es una prueba fundamental en el diagnóstico y manejo de la epilepsia. Proporciona información valiosa sobre la actividad cerebral y ayuda a los médicos a tomar decisiones adecuadas en el tratamiento de esta condición neurológica. Si tienes dudas o inquietudes acerca de esto o de la epilepsia, es importante consultar a tu médico o especialista en neurología para obtener una evaluación y orientación adecuadas.